Hay una idea que siempre me ha parecido fascinante sobre la música. Es casi una paradoja. Las reglas más estrictas de la armonía, esas que te dicen que suena bien, son al final las que te dan la mayor libertad expresiva. Es como si para poder volar, primero tuvieras que entender la jaula a la perfección. Es una paradoja hermosa y, fíjate, muy cierta. Mucha gente ve la teoría musical como, no sé, una lista de prohibiciones. Sí, como un manual de no hagas esto. Exacto. Pero no es así para nada. La armonía tonal es, en realidad, un lenguaje increíblemente sofisticado para manejar la emoción. Es un sistema de tensión y reposo, de preguntas y respuestas, que juega todo el tiempo con lo que esperamos escuchar. Entenderlo no es memorizar reglas, es descifrar la gramática de las emociones. Y esa es un poco la misión que tenemos hoy. Desentrañar juntos esa gramática. Vamos a empezar por el ADN de una tonalidad, su campo armónico. Luego veremos cómo se construyen frases con las progresiones, cómo se les pone punto o coma con las cadencias y finalmente el toque maestro. Cómo añadirles colores, poesía, con las tensiones. Es todo un viaje. Entonces empecemos por el principio, por la paleta de colores, el campo armónico. Si estamos, por ejemplo, en Do mayor y construimos un acorde sobre cada nota de la escala, nos sale una familia de 7 acordes. Y lo interesante es que no son todos iguales, ¿verdad? Cada uno tiene como su propia personalidad. Totalmente. Y no solo personalidad, sino una función, un trabajo que hacer. Se organiza en una jerarquía muy clara. La analogía más útil es pensar en el primer acorde, la tónica, como el hogar. El centro de gravedad. Sí, el punto de reposo absoluto, donde todo se siente estable, resuelto. Los acordes del tercer y sexto grado son como habitaciones dentro de la misma casa. Son zonas de reposo, pero sin la estabilidad final de la tónica. Bien, tenemos el hogar. ¿Y cuando la música sale de casa? Al salir, entras en la zona de la subdominante, que son principalmente el cuarto y segundo grado. Esto es el inicio de un viaje, un alejamiento del centro. Genera una tensión suave, una sensación de movimiento. Como el inicio de una aventura. Justo, pero el clímax emocional, el punto de máxima tensión, le pertenece a la dominante, el acorde del quinto grado. La dominante ya no es solo un viaje, es el deseo irrefrenable de volver a casa. Es una fuerza casi magnética que te empuja de vuelta a la tónica, sobre todo cuando le añadimos una séptima, el famoso V7. Esa tensión es casi física por un intervalo que contiene, el tritono, que es inherentemente inestable y pide a gritos resolverse. Ok, esta dinámica de hogar, viaje y deseo de volver funciona de maravilla en el modo mayor, que es más luminoso. Pero, ¿qué pasa con el modo menor? ¿Esta misma familia funciona igual en un contexto más oscuro o melancólico? Aquí es donde la historia se pone fascinante. El modo menor natural, en su estado puro, tiene lo que los teóricos por siglos consideraron un problema. Su acorde dominante, el del quinto grado, es un acorde menor. Y un dominante menor es amable. ¿Amable? Sí, no tiene esa fuerza, esa urgencia para resolver. Es como un imán con muy poca potencia. Espera un momento. ¿Lo llamas un problema? A ver, para mí, a veces ese sonido más suave, menos directo, es parte del encanto del modo menor. Es más ambiguo. ¿Por qué existía esa necesidad histórica de arreglarlo para que sonara tan conclusivo como el modo mayor? Esa es la pregunta clave, y la respuesta tiene que ver con el drama. En la música tonal que se desarrolló en el barroco, la narrativa de tensión-resolución era el motor de todo. Querían finales claros, impactantes. Un final ambiguo no servía para cerrar una ópera con la misma contundencia. Así que encontraron una solución, una especie de alteración quirúrgica. Tomaron la escala menor natural y le subieron medio tono a la séptima nota, y así crearon lo que llamamos la escala menor armónica. Y ese pequeño cambio de una sola nota lo resuelve todo. Absolutamente. Al subir esa séptima nota, el acorde de dominante menor se transforma mágicamente en un dominante mayor, idéntico al del modo mayor. Y de repente tienes esa nota sensible, que está a un suspiro de la tónica
y que tira de toda la armonía hacia el hogar con una fuerza tremenda. Es como instalarle un motor de alto rendimiento a la progresión. Entendido. Ya tenemos la paleta de acordes y sus roles. Pero si solo los tocáramos con su nota fundamental siempre en el bajo, sonarían muy estáticos, casi como una marcha. Y ahí es donde entran las inversiones, ¿no? Que es reorganizar las notas del acorde. Así es, las inversiones son la herramienta clave para lo que llamamos conducción de voces. El objetivo es que cada nota, cada voz, se mueva de la forma más suave y melódica posible al siguiente acorde. Esto convierte la línea del bajo, que podría ser muy torpe y saltarina, en una melodía secundaria preciosa. Y claro, al hablar de esto, es imposible no mencionar la regla más famosa, la prohibición de quintas y octavas paralelas. La famosa regla. Siempre me he preguntado sobre ella. Suena casi como un dogma. ¿En la música moderna realmente importa? ¿O es una de esas reglas académicas que los músicos de rock o pop simplemente ignoran y ya está? Es una pregunta excelente, porque toca el porqué de la regla. La octava y la quinta son los intervalos más puros, más consonantes. Nuestro oído los fusiona tan bien que si dos voces se mueven en paralelo a esa distancia, el cerebro deja de percibirlas como dos líneas. Las escucha como una sola voz, pero más gruesa. Ah, o sea que se pierde riqueza. Exacto. Se empobrece la textura. En lugar de tener varias melodías conversando, de repente parece que todos dicen lo mismo. Se ignora hoy en día. Por supuesto. Un power chord de rock es básicamente una fundamental y su quinta moviéndose en paralelo. Pero ahí se busca potencia, no riqueza polifónica. La regla no es una ley universal, sino una herramienta para lograr un objetivo específico: la independencia de las voces. Bien, entonces ya sabemos cómo hacer que las notas se muevan suavemente. Esa es la microgestión. Pero si damos un paso atrás, ¿cuál es el movimiento grande? ¿Cómo decide la música saltar de un acorde a otro? ¿Por qué no todos los saltos tienen la misma fuerza? Para nada. Hay una jerarquía muy clara. El más potente, el motor de la armonía occidental, es el movimiento por quinta descendente, o su equivalente, cuarta ascendente. El ejemplo por excelencia es VI, de la dominante a la tónica. Es el salto que libera la máxima tensión. Es el más conclusivo. ¿Y los otros movimientos? Me imagino que no todo puede ser tan dramático. Exacto. Luego tienes el movimiento por tercera. Este es un enlace mucho más sutil. Conecta acordes que comparten notas. Un ejemplo clásico es EV, como de do mayor a la menor. No crea tensión, crea un cambio de color, una transición fluida. Y por último, el movimiento por segunda. Este crea un avance paso a paso. Su uso más importante es el enlace EVV. Ese paso de subdominante a dominante aumenta la tensión gradualmente y prepara el terreno para el gran salto final a la tónica. Es como subir el último escalón antes de saltar. Con esto ya podemos construir frases musicales. ¿Y si las progresiones son las frases? Me gusta mucho la idea de que las cadencias son los signos de puntuación. Son las que nos dicen si una idea terminó, si está en pausa o si viene un giro. Esa analogía es perfecta. Y las podemos clasificar por su función, tal cual. Primero, las conclusivas, las que cierran. La reina es la cadencia auténtica, BI. Es el punto y final de la música, enérgico, afirmativo. Incluso dentro de ella hay matices. La perfecta es el cierre más absoluto, mientras que la imperfecta es más como un punto y seguido. Y además de ese punto final tan enérgico, hay otro tipo de cierre, uno más sereno. Sí, la cadencia plagal. I4. I. Es mucho menos tensa. Es un cierre solemne, reflexivo. Por su uso histórico en la música religiosa, se la conoce como la cadencia del amén. No resuelve una gran tensión, sino que reafirma la estabilidad. Vale, esas cierran la frase. Pero la música más interesante es la que nos mantiene en vilo. ¿Cuáles son las cadencias que dejan la puerta abierta? Ahí entramos en el terreno del suspense. La principal es la semicadencia, que es cualquier frase que se detiene en el acorde de dominante, en el B. Se para justo en el clímax de la tensión. Deja la pregunta en el aire. Es una coma, un signo de interrogación musical. Exige continuar. Y luego está el recurso más teatral, ¿no? Sin duda, la cadencia rota. El giro de guión. Precisamente. La música te lleva al borde del precipicio, al acorde de dominante, y te hace esperar la resolución.
pero en el último segundo da un volantazo y aterriza en un lugar inesperado, normalmente el sexto grado, el relativo menor. Recuerdo estar en un concierto sinfónico. El director llevó a la orquesta una dominante enorme. Se sentía la tensión en la sala, todos esperando el gran acorde final. Y de repente, todo se disolvió en un acorde menor, suave, casi un susurro. El silencio que siguió fue eléctrico. La sorpresa fue total. Eso es una cadencia rota. Y es fascinante cómo estas fórmulas tan antiguas se siguen usando. Por ejemplo, si sustituimos el I por el I, que tienen la misma función, y lo ponemos antes del V y el I, tenemos la progresión I-V-I. Eso es el pilar de incontables temas de jazz y pop. Perfecto, creo que ya tengo el esqueleto. Tenemos los acordes, cómo se mueven y cómo terminan las frases. Pero sinceramente, si solo usamos estos acordes básicos, la música puede sonar un poco predecible, ¿no? Como una casa funcional pero sin decorar. ¿Cómo empezamos a pintar las paredes, a añadirle un carácter único? Esa es la pregunta que separa la gramática de la poesía. Y la respuesta está en las tensiones. Son notas que añadimos a la estructura básica del acorde para enriquecer su color y su densidad, sin cambiar su función. Las novenas, oncenas, trecenas, piénsalo como las especias en la cocina. La receta base es la misma, pero el sabor cambia por completo. Y se describen algunas combinaciones que son alucinantes. Me voló la cabeza el acorde B7 Sharp 9, el de dominante con novena aumentada. Es que es un acorde con una dualidad increíble. Y aquí viene lo asombroso. Ese acorde tiene la tercera mayor que grita dominante y al mismo tiempo una novena aumentada. Pero esa novena aumentada es lo que llamamos enarmónica de la tercera menor. A ver, enarmónico significa que suenan igual pero se escriben distinto. Exacto. Es la misma tecla del piano. Así que, en un solo acorde, tienes la alegría de lo mayor y la melancolía de lo menor sonando a la vez. Es el sonido de la indecisión, de la emoción agridulce. No es casualidad que sea el sonido del blues. Es toda la complejidad humana en un solo acorde. ¡Wow! Eso le da mucho más sentido. Otro punto que me pareció muy interesante fue el problema de la oncena. Sí, si intentas añadir la oncena natural a un acorde mayor o dominante, se produce un choque muy áspero con la tercera del acorde. El intervalo que forman es muy disonante, suena casi como un error. En la práctica, o se quita la tercera para evitar el choque o se busca una solución más elegante. ¿Y cuál es esa solución elegante? Alterarla. En lugar de usar una oncena justa, la subimos medio tono y usamos una oncena aumentada, la Sharp 11. Esta nota no solo no choca, sino que crea un color completamente nuevo. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. De repente todo es más brillante, más espacioso. Es el sonido que asociamos con los sueños o con la música de cine. Viene de una escala llamada lidio. Y para rematar el viaje de las tensiones, llegamos a la máxima extensión, el acorde de trecena. El acorde de trecena, como un sol 13, es la culminación. En su forma teórica completa, contiene la fundamental, tercera, quinta, séptima, novena y trecena. Son 6 notas distintas. Tienes casi toda la escala empaquetada en una sola estructura. El resultado es una sonoridad increíblemente rica, densa y sofisticada. Es el máximo color que se le puede sacar al acorde de dominante. Ha sido un recorrido increíble. Empezamos con la familia de acordes y sus roles, entendiendo el drama básico de irse de casa y volver. Luego vimos la gramática de las progresiones, cómo enlazar esos acordes de forma lógica. Le pusimos puntuación a nuestras frases con las cadencias para crear cierres, pausas y sorpresas. Y finalmente, llegamos a la poesía de las tensiones, que le dan a todo un color y una emoción mucho más profundos. Y esto nos trae de vuelta, cerrando el círculo, a la paradoja con la que empezamos. Todas estas reglas, toda esta estructura, no son una limitación. Son el lenguaje compartido, el sistema que permite a los músicos crear, manipular y subvertir lo que se espera, pero de una forma intencionada y poderosa. Conocer estas reglas a fondo no te encierra en una jaula. Al contrario, te da las llaves para abrir cualquier puerta creativa. Te da la verdadera libertad.
Y para cerrar, dejamos una reflexión flotando en el aire. Si toda la armonía tonal que hemos descrito se basa en este juego de tensión y resolución, en ese viaje de ida y vuelta al lugar, ¿qué tipo de historia cuenta una música que decide nunca resolver? ¿Qué se explora cuando una pieza elige vivir perpetuamente en la tensión, sin llegar nunca a casa?